amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507. Como cada semana, estamos aquí con el licenciado Benito Alexis Mujica Aparicio, conocido como el abogado del diablo, en el espacio Docencia Jurídica. Licenciado, ¿por qué hay tantas detecciones de personas detenidas, pero también personas que en algún momento dado, licenciado, debieran ser objeto de algún tipo de medida diferente a la detención y sin embargo siguen estando detenidos? Se habla de justicia selectiva. ¿Cómo podemos centrar esto en cuanto a la docencia jurídica el día de hoy, licenciado? Ante todo debemos hacer docencia de lo que implica una detención provisional como consecuencia de una medida cautelar, la más grave, la detención provisional. Una medida cautelar es la sujeción del procesado, del imputado, al proceso penal con la más grave de las medidas. Para ello el juez toma los presupuestos procesales que guardan relación a los riesgos procesales. Se habla de presupuestos procesales porque se entiende que los mismos entran dentro de un compás de evaluación del juez en cuanto a determinar si estos riesgos permiten la aplicación de la más severa de las medidas, en este caso la detención provisional. El papel que juega la justicia en ese momento es la diferencia que se hace donde el juez tiene la manera de calibrar si el delito pues amerita la más grave de las medidas, porque es la más seria, porque no cabe otra medida más que mantener al imputado en un sistema carcelario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque pocas veces los jueces entran a valorar aspectos que deben ser tomados en cuenta, sino que se van al extremo de peligro de fuga, desatención a proceso, atentar contra la víctima, atentar contra la sociedad, y pierden el norte de la investigación del que lleva el Ministerio Público, simple y llanamente decretando estas detenciones provisionales, cuando se les pueden dar otras medidas, casa por cárcel, país por cárcel, o lo mismo, depósito domiciliario, notificación cada día primero de la semana, cada viernes, cada fin de mes, prohibición de salida del país. Pero ¿por qué traigo a colación esta situación dentro del tapiz de la pregunta que se me ha hecho? Porque se han dado casos de lo que usted ubicó como justicia selectiva. De pronto hay situaciones donde el delito es de peligro grave por su naturaleza, hay riesgos procesales en cuanto a peligro de fuga, desatención al proceso, atentar contra la víctima. Sin embargo, si estos imputados son personas que tienen, ¿verdad?, un aspecto diferente al común de los ciudadanos, entre comillas, a pesar que no hay ni fuero ni privilegio, ya sea por un, diríamos, parentesco político o de cualquier naturaleza por influencia de A o B motivo, les conceden medidas cautelares distintas a la detención preventiva. Y usted ve depósito domiciliario, notificación y provisión de salida del país, aunque la conducta sea grave y los elementos que tiene el juez en esos momentos son para mantener la misma. En pocas palabras, no se ha hecho nada porque seguimos en lo mismo, a merced de situaciones externas. ¿Por qué? Porque no hay la totalmente independencia judicial. Muchas veces los jueces de garantía, lo que digan los fiscales, palabra de Dios y te alabamos, Señor, y que sea en una apelación que el Tribunal Superior de Apelaciones decida. Ellos van a salvar su posición. Entonces esto no es justicia, esto es prácticamente crónica de una muerte anunciada de hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo pretendemos tener cambio si no existe esa independencia judicial? Porque el que dirá de la popularidad o lo que diga la ciudadanía es lo que importa a quien administra justicia. Y por el otro lado, lo que digan los fiscales, repito, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esto va en contra del principio tanto de igualdad de las partes, justicia en tiempo razonable, inviolabilidad a la defensa y el principio de todos los principios, juzgamiento conforme a los trámites legales y mantener la presunción de inocencia,
que no se respeta cuando se toman medidas drásticas que permiten ser evaluadas por el juez y no lo hacen. Es ahí donde entra el licenciado Mojica también, el término que lo escuchamos mucho y es muy común dentro de la mayoría de los procesos que se realizan en cuanto a la justicia se refiere, y es el término de interpretación. Esto de la interpretación en algún momento dado es positivo, es negativo, es democracia. ¿Cómo podemos ubicar el tema de interpretación dentro de la justicia panameña? Cuando un juez administra justicia o se le presenta la evaluación o a su criterio la consideración en una fase de investigación para controlar la imputación, las medidas cautelares, el juez tiene que hacerlo en base a la lógica, la certeza y la verdad. La lógica, intuición de algo, certeza, comprobación y verdad cuando dicta la resolución. Pero para llegar a ese contexto, el juez tiene que entrar al teatro de los acontecimientos, de los hechos que le presenta el Ministerio Público mediante el principio del Instituto de la Buena Fe y lo alegado por la defensa, sea privada o pública, precisamente en base a ese mismo principio de buena fe. Hacer un balance y un control, pero antes de hacer el control y el balance, verificar si efectivamente la decisión que va a tomar, si es la detención provisional, si es lo más saludable, porque resulta ser que al final se determina ya en un tribunal de oralidad que esas pruebas para detener no eran suficientes para la culpabilidad y se ha perdido todo un tiempo valioso para esa persona privada de libertad que no le va a ser resarcido, simple y llanamente por un control del juez que lo hace no solamente fundamentando o viendo el principio que debe ver ante todo, que es la presunción de inocencia, sino ver el poder coercitivo ejercido por el fiscal y la solicitud que le hace de esta es la petición o esta es la formalidad o este es el requerimiento en cuanto a detener a una persona mientras las investigaciones vayan avanzando. Resulta ser que cuando se pide la revisión judicial de la medida, toca a otro juez de garantía y mantiene la misma posición de este juez. O sea, no hay la independencia judicial. ¿Por qué? Porque él dice que va a respetar el criterio. No sé. Lo cierto es que las decisiones llegan a un extremo de ir ante un tribunal colegiado y se confirman. Entonces no se le hace un análisis profundo a esa medida. Tomen la medida de detención preventiva, provisional preventiva, cuando ya no exista otra medida que pueda ubicarse en modo de tiempo y lugar, porque estas medidas también, como son revisadas judicialmente por la defensa, a petición del imputado, también pueden ser revisadas por el Ministerio Público para pedir que se revoquen la misma y se aplique una más seria. Pero mientras se siga pidiendo detenciones preventivas y se sigan concediendo sin ver el valor formal del Instituto de la Libertad, el hacinamiento en las cárceles va a continuar y de igual manera aparecen otros escenarios de personas con alto perfil, con situaciones que dejan mucho que decir que sí se le otorga estos privilegios. Por eso es que el clamor popular está anunciando de antemano una inconformidad, porque aquí las detenciones provisionales se dan para ciertos ciudadanos o parroquianos, a pesar que pueden tener una medida distinta o que el juez debe analizar al final si es la más consona con la imputación de cargo. Y en otros aspectos, en otros casos, cuando las situaciones son bien graves, pero son de una naturaleza política o de una naturaleza que guarde relación con la influencia o no jurídica, la decisión es contraria. Entonces no hay una equidad. Allí comparto que la justicia entonces, al ser cubierta sus ojos, es ciega, es sorda, es muda, no camina y de igual forma está allí simple y llanamente para llenar el cometido, no en derecho, sino de interpretación errónea de la realidad procesal. El hecho
de mantener una detención de una persona por la situación simple y llanamente de algunos riesgos procesales sin valorarlos como debe ser, y al final determinarse que no guardaba participación, es serio porque se atenta contra el Instituto de la Libertad. Bueno, así es, amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507, el tema jurídico de esta semana con el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Como siempre, su servidor y amigo Alcides Quintero Batista.